En la ladera brilla el monasterio de Yuste, refugio final de Carlos I y V, el príncipe flamenco, hijo de la reina Juana, que devino rey de las dos Españas, la vieja, que solo era un conglomerado de reinos cuando llegó a la península, y la nueva, conquistada a sangre y fuego durante su reinado, emperador del Sacro Imperio Germánico y hasta dueño, a través de la espada y el saqueo de Roma, del reino espiritual del papado. Pero a sus pies, apenas a un par de centenares de metros, hay un lugar distinto. Nos detuvimos en la pequeña zona de aparcamiento, ocupada en buena parte por un paisano que vendía sus cerezas, expuestas en el maletero del coche. Cruzamos un saludo y nos adentramos a través de la puerta que se abre en un pequeño muro. El sol y el agua hacen de la Vera una comarca llena de luz y vida, pero cuando nos adentramos sobre el empedrado sendero, enseguida percibí que transitaba hacia otra atmósfera. Al atravesar el umbral del atrio que conduce a la pequeña explanada, una bruma invisible de dolor y tristeza empapó mis emociones, sin que la lógica de mis pensamientos pudiera hacer nada por evitarlo. Sobre la pared, de piedras moteadas de rojo, una placa de metal con las letras grabadas en relieve informa que en ese lugar reposan 180 soldados alemanes, caídos en las dos guerras mundiales, cuyos cuerpos llegaron a España por el azar del destino. Las cruces de granito, obscuras y uniformes, se alinean sobre la hierba entre un silencio abrumador. En cada una de ellas aparece un nombre, una graduación militar, una fecha de nacimiento y una de defunción, salvo en unas pocas en las que hay una inscripción: Ein Ubenkanter Deutscher Soldat, literalmente, un soldado alemán desconocido. Caminando entre las cruces, no pude evitar que la angustia se adueñara de mi ánimo. Aquellas fechas me decían que la mayor parte rondaban los 20 años. Jóvenes cuyo camino en la vida se truncó por intereses que, probablemente, nada tenían que ver con sus sueños, por mucho adoctrinamiento que hubieran recibido. Mientras mis pensamientos me decían que no eran sino los enemigos de la libertad y la democracia, soldados al servicio de unos psicópatas que soñaban con aplastar a la humanidad bajo el yugo del racismo, mis sentimientos no podían apartar el dolor de imaginar todas esas vidas rotas, reposando tan lejos de los lugares donde habían nacido, de los padres que lloraron su muerte a miles de kilómetros, perdidos en el fragor de una guerra que asolaba el mundo. 180 tumbas, apenas una gota en la mar océana de los millones de muertos que sembraron la tierra en las guerras del siglo XX, incluyendo nuestra propia guerra. Sí, apenas una gota, pero en ella sentía que se condensaba todo el dolor, la tristeza y la destrucción que la humanidad es capaz de generar sobre sí misma. El lugar estaba prácticamente vacío. El sol de la mañana extremeña empezaba a calentar con fuerza. Nuri ni siquiera era capaz de hacer las fotografías que yo le pedía, y una pareja, que había entrado tras nosotros, mostraba en sus rostros las mismas sensaciones que estábamos experimentando. Mi mirada, nublada por las lágrimas contenidas, se posó sobre una de las tumbas sin nombre. Allí reposaba un ser humano, cuyos deudos nunca supieron qué fue de él. Abandonamos el lugar en silencio. Allá en lo alto, el monasterio brillaba con su contenida grandeza. Una grandeza, la del emperador, erigida sobre el dolor y la muerte de miles de personas. En Europa, en África, en América, allí donde alcanzaba su imperio, en el que no se ponía el sol. Una grandeza similar a la de la mayor parte de los grandes hombres que llenan los libros de historia. En ese pequeño rincón de la Vera, entre el agua y el sol que componen una hermosa sinfonía de vida, puede uno percibir la esencia más oscura de nuestra naturaleza, la de la codicia y la sed de poder
que han ido escribiendo siglo a siglo la historia de la humanidad. Antes de reemprender la marcha, nos sentamos en el pequeño muro de piedra a fumar un cigarro. El hombre, apoyado en su coche, se dirigió a nosotros. «¿A qué impresiona?», asentimos con la cabeza. «Lo peor es que no aprendemos», añadió, encogiendo levemente los hombros.